Para empezar a crear nuestro repositorio de metadatos, abrimos el centro de diseño de Oracle Warehouse Builder, que es donde se encuentran todos los objetos que se van a crear posteriormente en base de datos. Una vez abierto el centro de diseño, nos encontramos tres áreas diferentes: el explorador global, el explorador de conexiones y el explorador de proyectos. En el explorador global tenemos los usuarios registrados de Oracle Warehouse Builder. En este caso tenemos creados dos usuarios: el OW Defensa, que se trata del usuario del repositorio de Warehouse Builder, y el OWF MGR, que es el usuario del repositorio de Workflows, que es donde se cargarán los flujos de proceso de carga, que serán los responsables de la carga de datos en las tablas finales. En el explorador de conexiones tenemos las ubicaciones y el centro de control. En la carpeta de base de datos definiremos el esquema o los esquemas de base de datos donde se van a crear los metadatos. En la carpeta de archivos definiremos las ubicaciones donde se encuentran los ficheros fuente que se cargarán en el área de staging. El flujo de procesos y planificaciones, donde se encuentran la localización de repositorio de Oracle Workflows, encargado de los procesos de carga. En el explorador de proyectos es donde iremos creando todos los objetos que van a formar parte de nuestros mapas de carga. Dentro de este explorador tenemos diferentes partes. El módulo de archivos, donde definiremos todas las plantillas que deberán tener los ficheros fuente. En nuestro caso, se trata de ficheros planos, donde el separador de campo utilizado es punto y coma. El módulo de flujos de proceso es donde se definirán los diferentes procesos de carga. Y el módulo de base de datos, donde encontraremos dos módulos, Oracle y no Oracle. En nuestro caso, al utilizar una base de datos Oracle, únicamente nos fijaremos en el módulo del mismo nombre. Dentro de este módulo tendremos a su vez tres submódulos de procesos diferenciados: el área de staging, el área de dimensiones y el área de hechos. Esta separación la hemos creado nosotros para diferenciar a nivel lógico las diferentes fases de nuestro proceso de carga. En primer lugar, utilizaremos el área de staging. Dentro de este área, lo primero que haremos será crear las tablas que serán cargadas por los ficheros que hemos definido previamente en el módulo de archivos. Una vez hecho esto, ya podremos realizar el proceso de transformación para traernos los datos desde los archivos fuente hasta nuestras tablas de staging en base de datos. Por ejemplo, para cargar los datos de las planas de adquisiciones, nos hemos creado un mapping llamado MapPlan Adquisiciones. En este mapping tenemos el fichero fuente comprasDat, un objeto para realizar cambios sobre los datos fuente, y una tabla de staging stg plan adquisiciones donde se cargarán los datos. En este mapping también se definirá el tipo de carga a realizar, en nuestro caso truncate insert, ya que nos interesa que se vacíe la tabla en cada proceso de carga. Una vez que tenemos los datos en nuestra área de staging, podremos empezar a realizar la carga de las dimensiones y hechos. En el área de dimensiones tenemos definidos diferentes tipos de objetos: secuencias propias y secuencias autogeneradas, para ser utilizadas por los objetos dimensión; las tablas involucradas en el área; los objetos de tipo dimensión que se apoyarán en una tabla final y una secuencia, autogenerados por la herramienta; los mappings, que utilizarán todo este tipo de objetos para cargar las dimensiones. Por ejemplo, para crear la dimensión de plan de adquisiciones, nos hemos creado una dimensión llamada map_dim_pg_adquisiciones. Como podemos ver, se ha creado una secuencia dim_pg_adquisiciones_sec, una tabla dim_pg_adquisiciones y un objeto dimensión dim_pg_adquisiciones. Para la carga de este objeto, como siempre, haremos el uso de un mapping, donde estarán involucrados todos los niveles que formarán la jerarquía del objeto dimensión. En esta dimensión en concreto, tenemos definidos 4 niveles de jerarquía, ordenados de menor a mayor detalle. Tras la ejecución de este mapping, se creará la tabla dim_pg_adquisiciones, con los siguientes datos. Como vemos, la secuencia ha sido utilizada para asignar los diferentes identificadores y claves subrogadas para relacionar cada nivel a lo largo de la jerarquía. A simple vista, se diferencian claramente los 4 niveles de la jerarquía que tenemos.
Este sería uno, este otro y este otro. En el área de hechos utilizaremos todo lo que nos hemos ido creando en el área de dimensiones y en el área de staging para cargar las tablas finales. Por ejemplo, en el mapa de carga map HCH inversiones vemos que tenemos todas las dimensiones referentes a este indicador, así como la tabla de staging que contendrá los datos de los hechos. Estas tablas las cruzaremos para cargar la tabla final, previa transformación de datos y cálculos necesarios de los mismos. Al igual que los procesos anteriores, en la tabla final definiremos el tipo de carga que va a tener nuestra tabla de hechos. En este caso, update e insert. Update porque queremos actualizar aquellos registros que ya han sido cargados previamente y solo necesitan de su actualización, e insert para todos los registros nuevos. Este comportamiento se define dentro de los propios campos de la tabla de hechos, donde cada campo tendrá 4 parámetros personalizables que definen la carga. Cargar columna al actualizar fila. Indica si el atributo debe actualizarse al hacer un update. Coincidir columna al actualizar fila. Indica si el atributo debe usarse como criterio de coincidencia para que realice el update. Cargar columna al insertar fila. Indica si el atributo participa en la operación de insert. Coincidir columna al suprimir fila, que indica si debe coincidir la columna en una posible operación de borrado. Así, por ejemplo, el campo id sección tiene unas propiedades de carga en las que le decimos que se utilice como criterio la actualización, pero no se modifique en una posible actualización de la fila. La cantidad, por el contrario, sí será actualizada en una operación de update, aunque no participando en la cláusula que decide si se actualiza o no. Como curiosidad, podemos decir que esta operación dará lugar a una sentencia merge internamente. Una vez creados nuestros elementos en nuestro repositorio de metadatos, tendremos que desplegarlos en el esquema correspondiente de base de datos, en nuestro caso OW Defensa. Para ello, utilizaremos el gestor de centro de control, que nos ayudará en el despliegue de los objetos. Seleccionando los objetos se define la acción de despliegue y se despliega. Con esto ya tendríamos el objeto en base de datos. Una vez hecho, esto con todos los objetos que hemos creado, estaríamos en disposición de lanzar los flujos de proceso. Así, por ejemplo, el proceso de carga para nuestro indicador de inversiones es WKCTRL inversiones. Vemos que hemos definido el orden de la carga de los diferentes mappings involucrados. Se pueden definir procesos en paralelo, como hemos hecho con estos 3 mappings mediante el uso de fork. Y podemos establecer un orden secuencial para aquellos mappings que dependen de la carga de otro previo. Así, por cada mapping podemos definir su comportamiento en función de la salida success, warning o error. En nuestro caso, solo acabará bien el proceso de carga siempre y cuando todos los objetos mapping involucrados hayan finalizado con éxito. En cualquier otro caso, el proceso terminará con error. Para lanzar nuestro proceso de carga, lo haremos desde el centro de control como hemos mencionado anteriormente. Esto hará que las tablas finales queden cargadas para su futuro uso por nuestra herramienta de cuadro de mando, en nuestro caso, OBI. Siguiendo con nuestra arquitectura del sistema, una vez cargados los datos en base de datos mediante el Oracle Warehouse Builder, estaríamos en disposición de empezar a usar OBI. Para poder definir los informes finales del cuadro de mando, deberíamos construir las diferentes métricas e indicadores que se mostrarán en el mismo. Esto lo haremos en la parte de OBI Administrator. Como podemos ver, está dividido en un modelo de 3 capas. La capa física, donde importaremos las tablas físicas de base de datos y definiremos las relaciones entre los diferentes objetos. La capa de negocio, donde construiremos las diferentes KPIs y modelaremos las dimensiones. Y la capa de presentación, donde solo arrastraremos los objetos que queramos manejar en los informes, ya que será la única capa visible para la creación de los mismos.
Siguiendo con nuestra arquitectura, ya estaríamos en disposición de crear informes. Esto se hará mediante OBI Analytics. Por ejemplo, podemos construir un informe que nos muestre el desglose de lo que se gasta cada analista por año. Para ello, simplemente arrastraríamos los campos que quisiéramos mostrar. Si quisiéramos ver una vista previa, seleccionaremos la pestaña Resultado. Este informe ya podría ser guardado y quedaría a nuestra disposición para usar en el cuadro de mando.